versículo. Uy, qué impresionante, todos tienen súper clara. Lucas 19, 11, dicen los hermanos. Lucas 19, 11. Estamos estudiando el libro de Lucas en forma sistemática, ya hemos avanzado por todos estos capítulos y hemos llegado a la conclusión de que Lucas trata de mostrarnos una y otra vez que Jesús es el Mesías y también de llevarnos a que tengamos pruebas escriturales y prácticas de que el Señor en el cual creemos realmente es Dios. Esa es la idea. Y por eso Lucas comienza su narración con Juan el Bautista, el precursor, para mostrarnos que realmente él tiene esa convicción de que Jesús cumple todos los requisitos. ¿Cuáles eran los requisitos? Que antes de que viniera el Mesías tenía que venir alguien que lo anunciara, ese fue Juan el Bautista, que tenía que hacer una cantidad de señales que autenticaran su ministerio. Jesús las cumple todas absolutamente. Y a lo largo del texto hemos visto cómo desde que Jesús inicia su ministerio, cuando tiene 30 años, cómo Juan el Bautista lo ve a lo lejos y dicen, miren, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y una voz del cielo dice, y este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A partir de ahí comienza el ministerio, estamos hablando de algo espectacular, algo que se va moviendo de una manera increíble, miles de personas siguiendo a Jesús, es una cosa fuertísima. Y a partir de ahí también nosotros podemos ver algo que es fuera de serie y que consiste en que Jesús hizo todos los milagros. La Biblia dice que si se escribiera todas las cosas que Jesús hizo, no habría libros suficientes para escribirlas. Sin embargo, a pesar de todo lo que hizo, la gente seguía siendo incrédula. Y seguían creyendo que sí era un profeta, pero que realmente no era Dios. Por eso Jesús censura su incredulidad y les dice, ¿hasta cuándo os he de soportar, generación incrédula? Y lo dice fuerte, incluye a sus discípulos. Pero aún así sigue y cambia su manera de enseñar a parábolas, de las cuales hemos visto un montón de parábolas, que todas tienen una enseñanza guardada, escondida, que solamente los que tienen un corazón para el Señor pueden captarla o entenderla. Esa es una parábola. Y hoy vamos a entrar a una parábola muy interesante. Es una parábola, ya dijimos que Jesús está a punto de entrar, está muy cerca ya de entrar a Jerusalén. Esta es casi la última escena antes de Jesús entrando a la última semana, lo que la gente le llama la semana de pasión, de la muerte de Cristo. Y ya estamos al borde, estamos a punto, y Jesús lo que ha hecho ha estado diciéndole a sus discípulos, voy a morir, estén listos, estén preparados. Los fariseos lo han molestado mucho, lo han demeritado, y Jesús dice, no les hagan caso, más bien prepárense para estén listos cuando yo regrese. Y vuelve y habla de la muerte, y los discípulos siguen en su cabeza rayados. Pero el problema de la escena que sigue es que todos piensan que como Jesús ya tiene tanta gente y va a entrar a Jerusalén, tal vez es el momento en que el reino de Dios se va a instaurar. Y entonces, por eso lo que vamos a ver hoy, no es raro lo que vamos a ver tampoco las semanas entrantes. Y es que la gente va a decir que Jesús es el rey, que hosana al que viene en el nombre de David, al rey. Y lo van a tratar como si fuera un rey. Pero Jesús, sabiendo lo que va a pasar, lanza esta parábola. Esta parábola es para advertirles a ellos. Cuidado con lo que ustedes creen que va a pasar, porque no es así. Esta parábola es literalmente la enseñanza de Jesús de qué iba a ocurrir cuando Él entrara a Jerusalén. Es a eso. Y tiene unas enseñanzas muy profundas detrás de esto. Para hacerlo vamos a usar Lucas 19, 11 en adelante. Lucas 19, 11. Vamos a orar. Padre precioso, te damos gracias por todo lo que tú haces. Te agradecemos infinitamente porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Y solo tú nos guías y nos acobijas y nos acompañas. Tuyo es el poder y la gloria y la honra y la alabanza, Señor. Todo pertenece a ti. Hoy te damos el honor, la gloria que solo tú, Señor, que solo a ti debe ser dada. Rogamos que nos dé sabiduría de nuevo para hablar, que podamos hacerlo como tiene que ser, Señor, glorificándote y exaltándote. También pedimos, Padre precioso, y lo hacemos humildemente, de que podamos tener corazones dispuestos para recibir. Perdona nuestros pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado. Ayúdanos a poder, Señor, expresar con claridad lo que tenemos que hablar. Y ayúdanos sobre todo a que podamos tomar decisiones de transformación
conforme tú nos mandas hoy. Ten misericordia de todos los que nos escuchan, de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén y amén. Se llama en sus libros, en las Biblias dice la parábola de las 10 minas. Pero el texto de hoy es un llamado de atención. ¿Tú valoras lo que Dios te ha dado? Si yo les preguntara a ustedes en este momento, ¿ustedes valoran lo que Dios les ha dado? Tú dices, uy, sí, esa casa yo la valoro harto, yo amo esa casa y ese carro. ¿Sí? ¿Ustedes valoran las cosas que Dios le ha dado? Y vamos a hablar de eso. ¿Qué es lo que Dios dice que tenemos que hacer con lo que nos ha dado? Basado en una parábola que cuenta lo que va a pasarle a Jesús, pero detrás de eso tiene una historia increíble sobre lo que Dios espera que nosotros hagamos con lo que Él nos ha dado. El texto comienza en el Lucas 19:11 diciendo: oyendo él estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, que es la que vamos a estudiar a continuación. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Jesús va a contar una parábola, ojo, para tratar de cambiar la mentalidad de todos los que están en Jerusalén y los que lo están acompañando. Porque lo que va a decir el Señor en este texto, Él sabe lo que están pensando. ¿Ellos saben qué quieren? Dice, cuando Jesús entre a Jerusalén, en ese momento se inicia el reino de Dios. Vamos a conquistar, por fin se van a dar las cosas. Eso es lo que Él literalmente, la gente está esperando. Jesús sabe que eso no va a pasar. Eso es algo que no va a ocurrir. Jesús no va a hacer eso. Entonces Jesús, a través de esta enseñanza, les va a decir realmente lo que es allí. Por eso el texto dice que había un montón de gente que lo estaba siguiendo cerca de Jerusalén. Y obviamente esta multitud que está ahí detrás de él, ¿qué quiere? Quiere ver la entrada triunfal. Por eso la siguiente escena que la gente llama el Domingo de Ramos, cuando se acuerdan que la gente saca unos ramos, ¿por qué hicieron eso? Porque estaban esperando, dijeron, llegó el rey, él es el que va a ser el rey, él es el que va, porque pensaron que eso era lo que Jesús venía a hacer específicamente por ellos. Jesús obviamente les dijo que no tenía la más mínima intención de meterse con esas cosas, y por eso dice acá que ellos pensaban que el reino de Dios comenzaría inmediatamente. Ellos dijeron, ya, este es el día. Y si Jesús hubiera dicho, nos rebotamos, se hubieran rebotado todos. Porque Jesús, en ese momento, miles lo seguían. Jerusalén, todos estaban expectantes. Dijeron, no hay nadie más poderoso que Jesús. Jesús acá dice, vamos contra los romanos y tomamos y hacemos y instauramos el reino y comienza. No, pero él trata de advertirles, no va a pasar eso, bajo ningún motivo. Por eso la parábola está escrita para corregir que la gente no crea esa clase de cosas. Y por eso la parábola comienza diciendo, dijo pues, un hombre, un texto, ya vamos a identificar ese hombre que está ahí, noble, se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Ya habla que un hombre, una persona noble, significa un hombre con títulos, un hombre que la gente lo llama un abolenco. Un hombre noble con un título dice que va a recibir un reino. Significa que la persona de alguna manera conquistó o ganó algo y se lo van a entregar. Y entonces él se va a ausentar de donde está y va a ir hasta ese lugar. Y entonces así es como el texto lo expresa. Y dice acá que se fue a un país lejano para recibir el reino. Ahora, ¿qué quiere decir? Pues que ese país lejano, si es lejano, ¿qué significa? Pues que es lejos, ¿no? Pues obviamente, haga sola la aclaración. Y sí tiene mucha importancia, parece bobo, pero la verdad es algo muy importante entender que es un país lejano. Ya vamos a mirar por qué. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad en tanto que yo vengo. Ahora, no confundan esta parábola con la parábola de los talentos. La parábola de los talentos es 5, 3, 1. A uno le dio 5, a uno le dio 3, a uno le dio 1. ¿Aquí cuánto les dio? 10. Les dio 1 a cada uno. O sea, fueron 10 en total, 1 a cada uno.
Uy, hay un curso que... No. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad en tanto que yo vengo. En esos días, obviamente, había bancos. En esos días usted podía negociar, comprar cosas, vender cosas. Lo que vemos acá es que ellos eran siervos suyos. Aquí dice, eran siervos suyos. El número 10, pues implica la totalidad. ¿Qué era una mina? Era un peso, una cosa metálica, que normalmente se usaba como moneda, generalmente oro, que podía... era un objeto que tenía valor y decía, por el peso, lo que pesara era una mina. Y una mina no es que fuera mucho. No era una cosa gigante, no era un montón de plata ni nada de eso. Pero el Señor le dijo, a todos los 10 les voy a dar por igual. Uno, y todos recibieron de a uno. ¿Ok? Cada uno recibió una mina y la orden fue ¿cuál? Negocien. Negociar significa, tú tienes que usar eso que te estoy dando y ponerlo a producir. No dice cuánto tienen que darle, solo hágame el favor y produce. Literalmente. Ahora toca identificar quién es el noble de la parábola. Y vamos a ver claramente que el noble de la parábola se llama Jesús. ¿Cómo así Jesús? ¿Y Jesús se va a ir a un país lejano? Sí. ¿A recibir un reino? Sí, a recibir una herencia gigante. ¿Y Jesús y seguro pasó así en la Biblia? Claro, así fue. ¿Y a dónde se fue Jesús? ¿Luego no se fue para el cielo? Sí, claro. ¿Y qué le dieron allá? Después de la cruz, cuando subió al cielo, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, se le dio en el nombre de Jesús todo poder y toda autoridad. Eso fue allá. ¿Ok? Eso es para que vayamos entendiendo. Jesús está contando lo que va a pasar. Dice, me voy a recibir un reino. No les dijo qué era, nosotros sabemos qué es. Dijo, me voy a recibir un reino lejos, es en el cielo, lejos. El hombre está lejísimos de allá. Y se fue hacia ese lugar. Wow. Pero el Señor no dice cuándo regresa. Solo dijo, voy a ir, pero mientras tanto, ustedes hagan esto. Ahora, eso implica que iba a pasar un periodo de tiempo mientras la gente trabajaba y producía y básicamente ponía a hacer plata con lo que le dio, con los recursos que Dios le daba. Y ahí el Señor está diciendo, va a pasar un tiempo entre que yo me vaya y regrese. Pero mientras ese tiempo pasa, hágame el favor, ustedes producen con base a lo que les di, que en este caso era una mina para cada uno. Todos recibieron igual, ojo, y aquí se llaman minas. En la otra parábola se llama la parábola de los talentos, que eso ya es otra medida, pero esta es la parábola de las minas. ¿Ok? Ahora, pero el versículo 14 narra que, versículo número 14, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y dice que los ciudadanos, cuando vieron que ese fue a un lugar lejano, hacia ese lugar lejano, enviaron una delegación allá y le dijeron literalmente, ¿sabes qué? Nosotros no queremos que usted, casi que le están diciendo, no queremos que vuelva, no queremos que regrese, no queremos que usted vuelva a estar acá por estos lados. La verdad no nos interesa eso. ¿Viste? Y aquí dice el texto que lo aborrecían. La palabra significa lo odiaban constantemente. ¡Wow! Qué coincidencia que en ese momento precisamente los líderes de Israel, los escribas, los fariseos, los sacerdotes odiaban a Cristo desde el principio de su ministerio y cada vez lo odiaban más. Recuerden, la parábola tiene la enseñanza detrás y la enseñanza es Jesús está diciendo, yo voy a un reino, un día regresaré, pero hay gente que no quiere que yo regrese, hay gente que me aborrece, que me odia y que no quiere que yo realmente esté acá. Y eso es lo que está diciendo acá. Sin embargo, la Biblia ya había profetizado que eso tenía que ser de esa manera. En el libro de Juan, en el capítulo 15, versículo número 25, dice, pero esto es para que se cumpla lo que está escrito en su ley, sin causa me aborrecieron. Tenía que pasar, mejor dicho, para que me entiendan.
tenían que aborrecer, y Jesús simplemente está recordando claramente los acontecimientos y la Biblia respalda que efectivamente eso tenía que ocurrir y efectivamente ocurrió. Lo estaban odiando, lo repudiaran, no quería que él reinara sobre ellos, lo despreciaron, no lo querían como rey. Es más, mire la frase que utiliza, la forma de hablar tan horrible, porque dice acá, no queremos, mire lo que dice en el anterior, no queremos que no queremos que es un nombre despectivo, no queremos que venga y gobierne sobre nosotros. ¿Qué tal? Esa es una persona insignificante que no tenemos. Los fariseos trataban así a Jesús y los escribas y algunos sacerdotes sí hacían, no queremos así, tal cual, y por eso Jesús está narrando la historia. Ahora, los discípulos pensaron, todos pensaban mal en esa época. La gente en general pensaba, el Mesías va a coger y le va a dar duro a los romanos y se va a instaurar el reino. Los discípulos pensaban, habían escuchado que Jesús decía cosas tan distintas, pero ellos pensaron, ahorita hay un montón de gente, los sacerdotes están en contra y todo, pero cuando entremos a Jerusalén y Jesús diga, vamos a rebotarnos, nadie, si los sacerdotes dicen, claro, y ellos pensaban que cuando entrara a Jerusalén como rey, todos iban a cambiar y todos iban a ser amiguis y todos vamos a ir en contra de los romanos, supuestamente. Yo obviamente pues no iba a pasar eso. Jesús entró a Jerusalén y lo odiaron más. Y pasaron varios días en Jerusalén y lo odiaron tanto que lo mataron. Y se murió Jesús y empezaron a odiar a los que lo siguieron. Y se murieron los que siguieron a Jesús y siguieron odiando a los que lo siguieron. O sea, nunca cambió. Nunca cambió. Cuando vean que se va a la pantalla es porque el internet está yendo. Se fue a un lugar lejano. Y no ha regresado todavía, ya va a regresar. ¿Ok? Ahora, todo eso, increíble, Jesús está narrándole, eso es una parábola. Si ven, detrás está la historia. No la vemos ahí directo, pero detrás está la historia. Y Jesús está contando la historia. Y la historia es impresionante, es lo que está diciendo el Señor en esos textos. Ahora, desde esa perspectiva, y esa es la parte que nosotros debemos tener claro, es poder, como dice la palabra de Dios, nosotros someternos y entender que Jesús dice siempre la verdad, que Jesús está en control de todas y cada una de las cosas, que el Señor nunca nos ha ocultado los planes que Él tiene, se los está diciendo. La pregunta es si usted se los cree. Los discípulos les costaba aceptar que Él se iba y que se iba a morir y era mejor pensar como siempre habían pensado y por eso es tan difícil a veces cambiarle la manera de pensar a una persona porque se ensañan que tiene que ser como lo aprendió hace montones de años y no logra comprender, pero hermano, es que no es así. Y peor, se lo está enseñando Jesús y todavía no la entienden. Y es porque hay necedad en el corazón a veces en la forma en que nosotros pensamos. Entonces dice el texto, estamos ahí, que los discípulos consideraban específicamente que eso era de esa forma o de esa manera. Versículo 15. Usen sus Biblias, por favor. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino. Y entonces vamos a la otra parte. Entonces dice que aconteció que finalmente el Señor regresó conforme, él no ha dicho, él dijo que se iba, pero obviamente a recibir un reino, él no dijo que nunca iba a volver y efectivamente como se suponía, regresó. Y cuando regresó vino con una función específica que uno ni se la imaginaba que Jesús viniera a hacer eso. Versículo número 15. Voy a mirarlo acá. Versículo número 15. Leámoslo. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. ¡Ush! Y el Señor entonces resulta que dice, cuando yo regrese voy a llamar a cada uno de los siervos y les voy a decir, hágame el favor, ¿qué hicieron con lo que yo les dejé para que produjeran? Voy a pedir cuentas, hágame el favor y me trae el libro de cuentas. Dígame qué hizo con lo que yo le di. Ush. Dice, ¿en serio Dios va a pedir cuentas? Y usted dice, ¿y quiénes son esos que están nombrados ahí a los que le pide cuentas? Y yo les voy a decir, los estoy mirando. Son todos aquellos a los que Dios les ha dado algo. Y voy a decirle qué nos ha dado. Y la Biblia lo dice claramente, nos ha dado dones espirituales,
Y antes de los dones nos dio talentos humanos. Y Dios va a preguntarnos, ¿qué hiciste con los dones que te di? ¿Qué hiciste con los talentos que te di? Necesito que me digas qué hiciste con ellos. Usted dice, pastor, ¿y eso va a pasar en la Biblia en algún momento? Y yo tengo que contestarle, sí, por supuesto que sí va a pasar. ¿Cuándo será eso? ¿El día que me muera de una? Dice, venga, hágame cuenta. No, no va a pasar ahí. Hay un momento en la historia de la humanidad, de la Biblia, en la cual ocurre. Se llama el Tribunal de Cristo. ¡Qué miedo! Teológicamente se llama el Bema. B-E-M-A, B de burro. El Bema. O el Tribunal de Cristo. Es el día que el Señor hace juicio de todo lo que hemos hecho nosotros, de lo que hemos recibido de Él. Y usted dice, uy, tremendo. El texto dice que literalmente, para saber qué había negociado cada uno, qué había hecho, cómo había implementado lo que Dios le hizo. Y los hizo comparecer, entonces empieza a llamarlos uno por uno. Ahora es increíble, el rey en persona, ojo, el que hace el juicio es el rey mismo. No manda a nadie, él dice, usted me va a rendir cuentas directamente a mí. Pero aquí dice, en el texto que nosotros estamos mirando, dice que vuelve, pero cuando vuelve, ¿cómo dice la Biblia que vuelve? Que vuelve como rey, ya no vuelve como siervo. Y el rey mismo, la persona más alta, viene y se sienta frente a frente a usted y le dice, bueno, vamos a hacer cuentas. Antes de eso, primero el Señor se humilla en la cruz, se muere en la cruz, muere por nosotros, resucita, asciende al cielo, se sienta a la diestra del Padre, el Padre le otorga toda potestad, le dice, todo es suyo, usted maneja todo y le da toda autoridad y le dice, usted juzga todo, por eso es que va a estar en el tribunal de Cristo, porque usted juzga todo. Y cuando está ahí, dice, bueno, recoge la iglesia y a los que son de la iglesia, a esos son los que va a llevar al tribunal. Usted dice, pastor, o sea que si yo no estoy en el tribunal, usted no era de ese grupo, no era salvo. Porque ese tribunal es solo para creyentes. Usted dice, pastor, pero si las obras ahí, pero si me van a hacer un examen y lo pierdo, ¿puedo perder el examen y todavía estar en el cielo? Miremos lo que dice la Biblia, así que de pronto. ¿Quién quita? ¿Ok? Entonces el Señor, que ya está en un estado de exaltación, va a llamarnos. Y el verbo hecho carne se sienta frente a nosotros. Y el Señor empieza a llamar a uno por uno a los creyentes. Y como la Biblia dice que cuando Él fue exaltado, cuando subió a ese lugar lejano, se le dio el nombre que es sobre todo nombre. Se le concedió el que es deidad, que es Dios. Se le concedió la dignidad, la majestad, la gloria suprema. Cuando Él llegó a ese lugar, ¡wow!, al rango supremo del ser divino, al título mesiánico más grande. Entonces Él dice, voy a hacer lo que la Biblia dice. Romanos 14:10 dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y eso es impresionante. ¿Cómo así? ¿Todos? ¿Todos? Sí, todos van. Ahora repito, todos los que dicen ser creyentes. Y si no soy, ¿qué va a pasar? Vamos a mirar. ¿Ok? Pero todos compareceremos. Y todos es todos. O el tribunal de Dios, también se llama el tribunal de Cristo, se llama en la Biblia el tribunal de Dios. ¿Dónde va a ser ese lugar? ¿Dónde ese tribunal va a ser? Obviamente cuando Cristo se encuentre con su iglesia. Antes de entrar a la esfera celestial plena va a ocurrir eso. Y dice, porque es necesario, vamos a 2 Corintios 5:10, que lo dice todavía más claro. Y aquí ahí sí, como dicen, empieza el asunto complicado. Dice, 2 Corintios 5:10. Ahí va el asunto. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. Ojo, sea bueno o qué, o malo.
Uy, ese asunto es un chicharrón, ¿cómo así? ¿Todo? O sea, no me va a calificar las cosas buenas, no, también las malas. Y si las malas son así como fuertes, ¿qué? Ya los veo un poco asustados, tranquilos. Para que se calmen. La base del juicio no es la salvación o la perdición. Este es un juicio para gente realmente creyente. Y aquí viene el punto. Gente realmente creyente. ¿De acuerdo? Que han recibido a Cristo en algún momento de su vida, que han entregado su corazón al Señor. Y entonces vamos a comparecer. Significa estar al frente. Y entonces comienza la prueba. ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo es que va a ocurrir eso en ese momento? Primera de Corintios 3:13 lo dice. La obra de cada uno se hará manifiesta, pues el día la declarará. Ush. Vale, cuidado con lo que va a pasar. Entonces usted está al frente. La obra de cada uno se hará manifiesta, pues porque el día la declarará. Pues por fuego será revelada y la obra de cada uno sea cual sea. El fuego la probará. Y entonces dice el Señor, listo. Entonces vamos a poner un nombre. Dice, Brad, tráeme tus obras. Dice, Brad, ¿qué fue lo que hiciste? El Brad, para no decir otro nombre, va a decir el Brad, listo. Brad, tráeme tus obras. Y entonces el Brad dice, tuve que traer 2 ayudantes porque el folder es alto, Señor. Yo hice muchas cosas. Y el tipo empieza delante del Señor, mire, yo abrí como unas 5 iglesias. Yo creo que le prediqué por ahí a 2,000 personas. Realmente yo di a los pobres harto. Yo ayudé, tuve campañas evangelísticas en todos los lugares. Fui a la Sierra Nevada. Oré con los de Santa Fe, que es terrible, pero oré con ellos. O sea, cosas así ya subidas, sí, ya pasadas, que el tipo dice, yo me metí hasta con... Dice, y fue algo increíble y en estadios. Y miles de personas te siguieron. La Biblia dice que el fuego la probará, y lo dice, por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. El texto dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y dice, tan chévere. Entonces resulta que el Señor empieza a probar eso con fuego. ¿Cómo es? No sabemos. La Biblia dice que el Señor, sus ojos son como llama de fuego. No sabemos qué está pasando, es algo metafórico, pero al Dios significa, Dios va a estar midiendo realmente de dónde sale eso que nosotros hicimos. ¡Wow! Pero lo interesante es lo que sigue después, y esa es la que más asusta. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Ush. Pues la coloco acá. Versículo número 15. De Primera de Corintios, ahí donde estamos en Corintios. Vale, cuidado. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Ush. Ahora vamos a poner el ejemplo. Llega el Brad con todo y el Señor dice, vamos a probar. Y entonces el Señor en el mismo texto de Corintios hace una ilustración. Y él dice, la obra de cada uno se asemeja a 2 clases de materiales. Entonces el Señor ahí en el texto muestra que esos materiales uno son el oro, la plata y las piedras, y la otro son materiales como la hojarasca, el heno y la madera. Y él habla de esos 2 materiales y dice, si lo que usted hizo realmente no fue para mí, eso es como el heno, como la hojarasca, como la madera. Yo voy, lo pruebo, con solo mirarlo y esa vaina se va deshaciendo en sus manos. Y cuando usted mira no tiene nada. Dice, y ahí dice acá, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Ush. Pero si usted realmente hizo algo de verdad genuino para el Señor, entonces cuando llega el fuego, esas piedras preciosas se afinan más, quedan todavía más puras. Y entonces usted se queda con unas cosas en las manos, como unas coronas, unas joyas que se forman, que básicamente fue lo que usted ganó en ese momento. Pero si no, mire lo que dice el texto. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Uy.
En pocas palabras, Dios mira la profundidad, lo oculto, la determinación, la intención con que usted hizo las cosas. Y entonces va a salir el resultado genuino y real. Y usted dice, ¿y qué es lo que mide el Señor? Porque básicamente hay que entender qué es lo que pasó ahí. Y ahí va algo bien interesante. ¿Qué va a medir Dios? Va a medir los hechos, su modo de obrar, la motivación de su corazón. ¿Por qué lo hizo? Y puede ser que el Brad llegue allá y mire todo lo que dice. Y el Señor dice, sí, pero es que esto lo hiciste para lucirte con los hombres. Es que esto lo hiciste porque ibas a recibir un beneficio económico si ayudabas a esa persona. Esto lo hiciste porque detrás de eso tú querías algo a cambio. Eso no vale nada. El servicio a Dios no se cobra. Literal, no vale nada. Y eso es lo que Dios va a medir. Y sí, fuiste allá y fuiste a ese otro lugar, pero tu corazón no era limpio. Tú lo hacías simplemente por cumplir o simplemente porque algo querías, pero no era porque sí, no entendías que yo era Dios y como cualquier siervo fiel me daban las cosas sin esperar nada a cambio. Siempre buscaste algo. Ahora imagínese el susto que usted le va quemando todo eso y no le va quedando es nada. Qué susto tan tenaz. ¿Qué sería lo lógico que Dios hiciera en ese momento? Hágame el favor y me sacan a este tipo de acá. Sería lo ideal. Y hay gente que habla así, condénelo, mátelo, acábelo. Pero hay que leer el resto del versículo para respirar un poquito más despacio. No lo coloqué ahí, ahora sí lo voy a colocar, la otra parte que le falta al versículo. Si bien el mismo, será salvo. ¿Cómo así? ¿Se va a salvar? Sí. No lo va a mandar al infierno. No. Dice, ¿cómo se puede salvar si no está actuando? Si la motivación de su corazón fue otra cosa. Y ahora aclaremos eso, qué es lo que pasa ahí. Usted y yo muchas veces podemos tener la mejor intención y una intención limpia y sana para servir a Dios. Pero puede que haya otras veces en que simplemente hay algo que se coló en medio de todo eso. Una intención, una mala intención en algo, en un grupo o en una iglesia o en algo que se hizo para Dios y que no fue así. Fue algo más de provecho, y que no estuvo bien. Y el Señor en ese momento lo prueba. Por eso digo que esto es solo para creyentes. Dice, ¿sabes qué? Eso estuvo mal. Qué vergüenza, ¿no? Que allá al frente de Dios, frente del Señor, el Señor me diga, todas esas cosas fueron aire. Entonces, claro, usted se pregunta, pero funcionaron, esa gente se metió, todavía está en la iglesia, están aquí en el cielo. Sí, funciona por una sencilla razón, es que usted no sirve para nada, ni yo tampoco. Somos simples instrumentos, el que hace la obra, ¿quién es? El Señor, por eso es que funciona, ni por usted ni por mí, es porque Él hace la obra. Y la palabra cumple su plan y cumple su propósito, a pesar de que uno no sea como tiene que ser todas las veces. Y eso es algo tremendo. Pero eso no quita la vergüenza de estar al frente y usted llega allá al cielo y van quemando esas vainas y usted le va quedando esas vainas, las manos llenas de tizne. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Qué le va a dar al Señor? Y ojo, en cambio al ladito tiene otra persona que le prueban el asunto y el tipo le salen coronas, piedras preciosas. Y usted dice, ¿son para mí? Uno embambado en el cielo, todo embambado así todo. Mira, nunca es para eso. Jamás ha tenido esa connotación eso en la Biblia. Las coronas que usted gana tienen una escena específica en la Biblia, en el libro de Apocalipsis. Hasta hay canciones de eso, dice, y arrojan coronas delante de Él. Es para que usted tenga algo que ofrecerle cuando su Salvador entre, porque básicamente vamos a entrar a la cena, y entra a la cena y todos, señores, eso era algo normal en esa época. Cuando había alguien que ganaba, le mandaban esas guirnalditas así, esas coronas eran de victoria. Y entonces era que uno tenga algo que ofrecerle a Dios cuando esté. Pero imagínese que usted llega y no tiene nada.
Y robar no puede porque usted ya tiene la mente de Cristo. Uno dice, venga, o sea, ya grave, o sea, sí, porque no faltará la belleza. ¿Y cómo, de dónde me saco una? No hay forma de sacarse una. Claro, porque estamos en el cielo, por favor, estamos en algo celestial. Y ahí ya no es cuestión de que venga, yo agarro. No, no. Simplemente la persona va a estar seguramente muy, ¿cómo fue posible que yo apenas lograra clasificar acá si no tengo nada que ofrecerle al Señor? Eso es la misericordia de Dios. Por eso la salvación es por entregar la vida a Cristo, pero no la desperdicie. Qué feo llegar al final de la vida y decir, Señor, no hice nada. Pero en el texto que estamos viendo, para que entendamos lo del tribunal de Cristo, claro, por eso dice el texto, si bien él mismo será salvo, aunque así por el fuego, así haya fuego, no lo quemará el fuego, él va a pasar, pero sus obras no pasan, y Dios no le da premios a eso, nada, ningún premio. ¿Quedó claro el tribunal? Ahora, recuerden, usted y yo vamos a estar ahí. Si usted pasara hoy por el tribunal, ¿qué cree que se le produciría si el Señor probara las obras suyas? Sí, obviamente, si somos genuinos creyentes. ¿Qué va a quedar? Buena pregunta. Ahora, ¿eso quiere decir que usted de aquí en adelante, voy a trabajar por esas piedritas? No. Aquí el Señor no dice que se mate por eso, solo el Señor está diciendo, yo hago una prueba sobre sus obras, que dice que usted hizo en mi nombre. Básicamente Él mira el corazón y dice, ¿fue genuino o no fue genuino? Así que pilas con la intención de hacer cualquier cosa. Muchas personas hoy todavía no han entendido la magnitud de que es que Dios los ponga a hacer algo. Pero eso, todos acá hemos recibido minas. Significa tesoros. Los tesoros son los talentos naturales que usted ya tiene, más los dones espirituales. Ya los recibió. ¿Qué está haciendo con ellos? Y ahí sí entra Él a trabajar con cada uno. Versículo 16. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Este tipo, tráeme que nos diga el secreto. Tu mina ha ganado 10 minas. Una mina de una sacó 10. Tremendo. Y va donde el Señor y obviamente lo trata con respeto. Señor, tengo una noticia, me diste una, ahora tengo 11. Ush. ¿Cómo lo logró? Es que escogimos al tipo más inteligente de toda la... No tuvo nada que ver con el tipo. Como está escrito en el texto, todo provino de Dios, y la Biblia lo dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, siquiera para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, o sea, nuestras capacidades provienen de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros capaces o competentes de un nuevo pacto, no es la letra sino el espíritu, porque la letra mata más el espíritu vivifica. Entonces usted puede hacer lo que hace porque Dios le dio el poder para hacerlo. Pablo lo tenía tan claro que lo dijo con unas palabras muy chéveres en 1 Corintios 15:10. Pablo dijo, mire, yo tengo claro que es Dios el que obra, así que usted nunca puede llevarse la gloria, ninguno de nosotros debe llevarse la gloria de Dios. Mire lo que dice acá. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Yo no, dice Pablo, la gracia, lo que Dios me regaló, las herramientas que me dio, los talentos que colocó, los dones que puso. Eso es lo que realmente vale. Y cuando usted chicanea que es que yo soy el que hice, que perdió. La gloria del servicio corresponde al Señor y no al siervo. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, gloria. Salmo 115:1. Ese es el asunto. Ninguno de los siervos hubiera ganado nada si el Señor no nos hubiera dado lo necesario para ganarlo. Por eso la gloria, la honra y la alabanza se la llevan Él. El Señor le contestó. Y aquí viene la parte increíble de la historia. Está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Ahora hay que dejar claro, el siervo nunca
pensó que le fueran a dar las 10 ciudades, ni trabajó por las 10 ciudades, jamás. El tipo, es más, nunca el Señor había prometido darle media cosa. Pero Dios en su infinita misericordia quiso. Y le dijo, ¿sabes qué? Me gustó tu trabajo. Te di una cosa pequeña y con lo pequeño que te di, te pusiste a trabajar para mí, hiciste cosas. Y por eso he decidido de manera soberana darte 10 ciudades. Ush. Que quede claro, él no trabajó por las 10 ciudades, Dios se las regaló. Ush. Increíble eso, ¿no? Y por eso le dice, tendrás autoridad. Le dice, buen siervo le dice. Y con lo poco hizo mucho. Muy bien. Vino el otro siervo en el 18, el segundo siervo. Hoy hay 10, pero aquí en la escena solo hay 3. Hay 10 siervos que cada uno recibió una mina, pero en la escena solo narran 3 de ellos. Viene otro de los siervos, el número X, y dice, vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. ¡Guau! 5. Fantástico. Entonces el segundo siervo había recibido lo mismo, una mina, pero dedicó tiempo, trabajo a lo que Dios le dijo y volvió, y cuando miró ya tenía 5 y se los entrega al Señor. Y el Señor le dice, versículo 19, y también a este dijo, dice el texto, tú también sé sobre 5 ciudades. Lo mismo, él jamás esperó ni media ciudad, ni un pedacito, nada. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? Toma. 5 ciudades. Él la recibió lo que no esperaba. No trabajó por eso. Y hasta ahí toda la historia muy chévere, hasta que llega la última belleza, el último que está en la historia. El del versículo 20. El del versículo 20 viene y dice, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. ¿Cómo? La he tenido guardado en un pañuelo. Un pañuelo en esa época era con lo que la gente se socava el sudor. ¿Ok? ¡Wow! Y le dice Señor, lo dice con respeto. Básicamente, en lugar de trabajar, la guardó. Uy. No había perdido la mina, no había malgastado la mina, pero cometió un pecado serio. No había trabajado con ella como se le mandó. Era un siervo negligente, desobediente, porque el Señor no entrega esas cosas para que la gente se cruce de brazos, las entrega para que haga las cosas para Él. Te dice, ¿y de esa gente quiénes son? Todos los que hemos nombrado, los siervos que están ahí, son todos los que sirven en la obra y que con lo mucho con lo poquito o lo mucho que ha colocado Dios hacen y dicen, tengo que trabajar, Señor, ayúdame en esto, y empiezan y hacen y quieren agradar a Dios. Pero el que está acá representa a aquel que no se mueve o a que ha decidido, ay no, yo ya no me quiero mover en eso, yo ya no quiero hacer nada en eso que en la iglesia, qué jartera. Entonces esta parte, ahí sí como dice, te la dedico si llegas a ser uno de ellos. ¿Ok? Tú no malgastas los dones de Dios, tú no tergiversas los dones, no has perdido el don porque no se quita, pero simplemente no has obedecido lo que tienes que hacer con él, y ese es el pecado. Porque esta es clara. Ahora, lo que el Señor le dio se volvió improductivo, y en la ausencia del dueño, eso que él tenía, ¡wow!, lo guardó en un pañuelo y lo conservó, pero no hizo nada, y malgastó el tiempo, malgastó todo lo que el Señor le dio. Él no hizo nada con las palabras que el Señor hizo, nada, no le hizo caso, nada de nada. Pero hasta ahí iba mal, pero después empezó a hablar y la empeoró. Como algunos que dicen algo y cuando van a tratar de justificarse, la empeora. Pero se fue lejos. Miren lo que dice la belleza. Dijo lo siguiente: porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Le dice así el tipo todo serio. Entonces le dice, vea Señor, pues la verdad, a mí me dio un miedo, porque es que yo lo conozco a usted.
Uy, no, tremendo. Y la verdad me dio mucho, mucho temor porque tú eres un hombre severo, riguroso. Tú eres de un trato así todo. Eres así todo. Pero mire lo que le dice. Recoges aquello que no dio y ciegas donde no había sembrado. Y además yo veo que tú coges lo que quieres cuando quieres. Imagínese lo que le está diciendo. Y tú eres de esas personas que quiere algo y venga, y lo va cogiendo, pone a gente a que haga cosas y después coge las cosas que la gente es. O sea, le está diciendo que él se roba el trabajo de otros. Básicamente le está acusando. No está tratando de que él roba, de que él quita cosas y lo hace de una manera grosera. Dice, y yo como sé que tú tienes ese carácter, pues yo dije, mejor lo guardo para que él no se ofenda. Porque yo sé que tú agarras lo que quieres donde quieres. Y, terrible. Le está diciendo que él toma por la fuerza las cosas. Uy, terrible. Está acusándolo. Que está haciendo una acusación muy grave contra él porque le hace saber que si no trabajó con la mina es porque el dueño estaba acostumbrado a coger las cosas cuando la gente, otro trabaja y yo agarro las cosas. Eso es lo que le está diciendo. ¡Ja! Le está diciendo a Dios eso. ¡Wow! Entonces ese siervo es la figura, es esa persona que piensa que Dios le está exigiendo demasiado cuando lo pone a hacer alguna cosa en su obra. Es esas personas que tienen una frase típica. Pastor, no me quiero comprometer. Realmente no, es que no es para mí. Yo realmente... Realmente no me quiero comprometer, Señor. No me siento preparado, a mí me da temor meterme en eso. O tal vez otros que dicen, yo ya me metí y a mí eso siempre me harta y la gente es toda difícil y entonces y tienen toda clase de excusas para soltarse. Por eso digo, te la dedico. Porque puede haber uno o varios que sean así. Y quiero decirles que no tienen ninguna excusa, que ustedes están despreciando el tesoro que Dios les dio y no están haciendo nada con él. Porque simple y llanamente no se les da la buena voluntad de hacerlo. Lo terrible es que un día vamos a tener que darle cuentas al Señor de eso. Y la pregunta es, ¿lo van a dejar de ese tamaño? Son personas que no están dispuestas a renunciar a lo personal para vivir para el Señor. Son personas que no han entendido, oiga, el Señor murió por ustedes. Él mire todo lo que tuvo que hacer para hacernos siervos. Mire el privilegio que le da de que usted use algo de Él. Y usted llega y dice, ay no, eso no, ay no, realmente no. Señores, eso no tiene excusa. A la vista del ser humano normal, no hay nada provechoso en servirle a Dios. Porque aquí no hay títulos, no hay aplausos, y no deben buscarlos si no andan graves, no hay reconocimientos, no hay cosas así donde la gente sobresalga. Eso no es para esto. Eso es egoísmo, eso son posturas egoístas. Es que si no me reconocen, entonces no hago, es que no me valoran lo que hago. Madure. En la Biblia las personas servían a Dios sin esperar nada a cambio y sufrieron persecuciones, calamidades, pobreza, hasta se murieron por darle la gloria al Señor. Ese es Dios. Y olvidaron que la obra de Dios solo la puede hacer Dios. La hace por medio de nosotros. Y esa es otra cosa. La obra, quite sus miedos y sus temores, porque usted no es el que hace la obra. La obra la hace el Señor. Y su obligación es usar lo mucho o poco que tenga y empezarlo a que mueva eso y lo produzca para la gloria del Señor. Y no usted, sino la gracia que Dios ha puesto en usted. La de Dios en usted. Porque por la gracia es que uno hace las cosas. ¿Eso está clarito? Todos dicen amén, amén, amén. Entonces cuando este hombre abre esa boca y la embarra, porque embarró hablando de verdad, se le fueron las luces, muy feo. El Señor le dice, mal siervo. A los otros le ha dicho buen siervo, a este le dice mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Dice, usted dice que yo soy un hombre así de severo y no tuvo temor de no obedecerme. Si sabiendo que yo soy tan severo y yo le doy unas instrucciones
Y usted de frente dice, no, ¿le desobedece? ¿Y le pareció poquito desobedecerme? Uy. Y dice, y con base a sus palabras, y utiliza las mismas palabras que el tipo, voy a dictar sentencia. Le dijo, eres un empleado inútil, se traduce, dañoso, malvado. Terrible. Es más, el Señor le dice, ¿sabes qué? Tú podías haber hecho algo tan sencillo, versículo 23. Le dice, ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Está diciendo, ¿por qué no hiciste lo mínimo que uno hace? Guardo la plata en el banco para que no pagan mucho, no es mayor cosa, pero algo, una cosa sí vea. ¿Por qué no lo hace? Por negligente, porque no tiene la más mínima intención de mover un dedo para trabajar con Dios. Negligencia pura. Horrible. Horrible. Ni siquiera él tenía que matarse. Había otras formas en que él podía, como en el banco hacía el trabajo y él obtenía. Y él podía decir, bueno, yo no soy tan bueno, voy a buscar ayuda aquí, que otros me ayuden. Nada, no busco nada. No le interesó servir en ninguna cosa con el Señor. Terrible. Y por eso el Señor dice algo que y pilas con lo que van a pensar con el siguiente versículo. Ni siquiera piensen, ni se les ocurra. No vayan a pensar, ni siquiera nada con lo que dice ahí. Y le dijo a los que estaban presentes, quítenle la mina a ese que no hizo nada, désenle al que tiene 10 minas. Dice, uy, no, pero ¿cómo? Por eso digo, no piensen porque pecamos. Dice, pero a mí, la verdad, pero pastor, es que me parece como así, pues si el tipo ya tiene, es que ya tiene 10. ¿Por qué le vamos a dar? O sea, si el tipo ya tiene 10. Tranquilos, ustedes no fueron los únicos que pensaron eso. Si usted lee el versículo número 25, ¿sabe qué dijeron los discípulos? Vea la belleza de lo que dicen los discípulos en el 25. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. ¿Usted por qué le va a dar otra más si ya tiene 10? Y pilas. Primero, no cuestionemos a decisiones de Dios, porque eso sí es complicado. El Señor dictó sentencia. Debían quitarle la mina al que no hizo nada y dárselo al que había demostrado diligencia con el Señor. Y en nuestra mente uno dice, uy, no, pero ¿por qué no más bien se la damos al de 5? ¿O por qué no se la damos a uno que no tenga casi nada, pero que haya hecho algo? ¿Por qué no como lo financiamos? Una vaina así. A ver, primero, Dios es soberano, y Él es sabio, así que Él sabe por qué lo hizo, pero las razones son muy evidentes. Y la Biblia las expresa en varias partes. Dios, acá dice la Biblia que uno tiene que usar sus dones conforme a la medida de fe que Dios ha puesto en cada uno. Dios a todos nos hizo con diferentes capacidades de producir. Por eso aquí hay un tipo que produce 10, hay un tipo que produce 5, y seguro en los otros algunos produjeron menos, otros más, pero produjeron menos este. ¿Sabe Dios a quién siempre quiere utilizar y a quién deberíamos apoyar nosotros? Es como los cuchillos. Si usted tiene 10 cuchillos en la casa, ¿cuál va a usar? El que más corta. Porque ¿quién tiene que ganar? Dios. ¿Quién tiene que ganar? La obra de Dios. ¿Quién tiene que ser? Y para eso vamos a usar lo más afilado que tenemos. No es que los otros cuchillos no sirvan, pero vamos a tratar de usarlo lo más que pueda para que el asunto funcione y tengamos la mayor cantidad de resultados. No para nosotros, sino para el Señor. Esa es la política de Dios. Por eso dice, quítensela déselo allá. Porque es que el otro, con un poquito, mire todo lo que hizo y seguro va a seguir trabajando. Entonces aquí lo que está diciendo el Señor es que una vez Dios le dé algo, hágame el favor, siga produciendo. Y su fidelidad garantizará, ojo, si es la voluntad de Dios, X o Y recompensas, pero no lo haga por eso. Más bien, sepa que es un privilegio que Dios le da y seguramente le dará para que siga cortando más. Ya lo dijo antes también el Señor, al que más tiene, más se le dará. Pero habla en el sentido de que está cumpliendo un propósito de Dios. ¿Está claro el punto? ¡Wow! El que no quiere aprovechar las ocasiones cuando puede hacerlo, lo que puede pasarle es que
Ya no, ya Dios dice, ¿sabe qué? Venga, que lo haga otro. Pone a otro y ahora usted con ganas de hacerlo. Ay, no, pero es que ya, hágalo. Hágalo. Tenemos que llevarlo a cabo. No desaproveche. Y sobre todo le digo así, no desprecie. Desprecie lo que Dios está diciendo. Y no piense como los de esa época, pero le tiene 10 minas. No, más bien dígale, Señor, seguro tienes un plan detrás de eso. Y como para que quedara el asunto más confirmado, el Señor le dijo así: pues yo digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Entonces, claro, si usted mente es toda rayada, dicen, pero le va a quitar a los pobres. Al más pobre de todos le va a quitar para el que más te... A ver, maduremos. El Señor lo que está diciendo ahí, al que de verdad se pone a hacer lo que lo mando a hacer, lo pongo a hacer más cosas. Porque es responsable, porque es serio, porque entiende a quién le está sirviendo y para qué le está sirviendo. Pero al que no, le voy a decir, venga esto y que lo haga el otro que sí está haciendo. Tremendo. Y en eso no hay ninguna maldad. Porque este simplemente no ha querido hacer lo que tiene que hacer. ¿Estamos claros? Uy. Y por eso dice que se le quitará. Señores, el creyente tiene que usar los recursos de Dios que Él le ha dado por amor a Él y en beneficio de otros. Nosotros no estamos para enriquecernos a nosotros mismos, sino para hacer la voluntad de Dios. Y Dios, a quien lo haga, le dará una mayor provisión de recursos para que siga enriqueciéndose, no Él, sino la obra o el servicio a Dios. Así de sencillo. Por eso también nos está diciendo este texto, en las cosas espirituales no sirve el estancamiento. O usted avanza o está echando para atrás. No puede detenerse. Tiene que seguir, tiene que progresar. Porque si usted se queda quieto, su crecimiento para, se enorgullece, se vuelve arrogante. Porque no está haciendo lo que Dios le manda. Y la historia termina de una manera bárbara. Y el Señor dice, recuerden que la historia, más que hablar, acabamos de hablar del servicio a Dios y todo eso, pero recuerden cuál era el objetivo de la parábola. Recordarnos cómo iba a ser lo que le iba a pasar a Jesús. Solo que en la mitad metió una enseñanza sobre, mientras yo vuelvo, pilas, porque voy a volver y les pido cuentas. Pero la historia principal no es esa. La historia principal es, yo voy a irme a un reino. Recibo toda la autoridad, toda la potestad. Cuando vuelva les pido cuentas. Y cuando ya, después de pedirle cuentas, que es el tribunal de Cristo, el Señor viene por segunda vez y dice, y todos los que no me querían ver, aquí está el texto, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Y que eso es básicamente la tribulación, todo el Apocalipsis, la segunda parte, donde el Señor manda la ira sobre todos los que nunca no quieren meterse con Él. Y entonces desciende e instaura su reino. Ahí sí lo instaura. Ahora, ¿ellos pudieron comprender eso? No. Era una parábola. Y en su mente todavía la evidencia de que no lo comprendieron es que Jesús resucita y antes de que Jesús suba al cielo, ¿sabe qué le pregunta una belleza? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Eso va a ser así pronto? Todavía pensando y como, listo, ya volví, ya te vas a ir para el cielo, tal cosa, pero ¿y qué cuándo? Que todavía seguía esa idea de cuándo será la restauración del reino. Entonces está claro que esta parábola enseña los acontecimientos que Jesús iba a vivir, claro. Pero en medio de todas ellas dice, pero mientras vuelvo, hágame el favor y usan sus talentos, sus dones para la gloria mía. Básicamente es lo que el Señor está diciendo. ¿Está claro el punto, señores? Entonces terminamos preguntándonos, aplicando esto directamente a nuestras vidas. ¿Qué va a hacer con esos dones que tiene? Y quiero decirle claramente, el Señor dice, necesito que tenga la actitud correcta para ejercerlos. Su orgullo no aguanta, su altanería no aguanta, su grosería no aguanta, el buscar detrás algo no aguanta.
El tener una motivación de rabia, ira, de hacer por hacerlo, de no, no, no y no. Tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Porque un día nos vamos a encontrar y va a probar el Señor. Y qué triste sería saber. Y claro, y alguien dijo, bueno, ¿y si no tengo ganas hoy qué? Puede pasar, ¿no? Entonces oro y le pido perdón, Señor, ayúdame. Quiero tener la actitud correcta. Eso se resoluciona con Dios, hablando con Él. Ayúdame, muéstrame, ¿qué hago? Eso todo tiene salida con el Señor. Y la otra cosa es, ¿qué va a hacer para prepararse? Hoy, a todos los que están sentaditos, señores, Dios no los quiere sentaditos. Hágame el favor, van buscando qué es lo que hay que hacer. Porque Dios no los salvó para que se sienten en una iglesia cada domingo o se conecten cada miércoles. Eso no es, nunca ha sido el plan de Dios con alguien que salva. Y no lo es con ustedes tampoco. Y que el Señor nos dé la sabiduría para poder en nosotros, cada uno, meternos con Dios y encontrar exactamente donde nos quiere. Y la otra cosa y la última. Aquí hay dos personajes, uno desobediente, rebelde, pero está el siervo. ¿Sabe qué dice el siervo? El siervo está donde lo ponen, donde tú quieras, como tú quieras y cuando tú quieras. No es alguien que dice, bueno, a mí póngame en, a ver, pastor, yo predico un domingo y usted el otro. No. El siervo se somete al Señor y dice, Señor, donde tú quieras, como tú quieras. Si me pones gloria a Dios, si me quitas gloria a Dios, si me mueves gloria a Dios, ¿sabes qué? Solamente úsame. Y sin buscar nada. Y cuando usted tenga eso claro, listo, ya estamos. Esa es la actitud del servicio. Por eso, señores, el reto consiste en apliquémoslo. Evaluemos nuestro corazón, porque Dios lo está mirando. Y tratemos de tener las mejores motivaciones para hacer cada cosa que estamos haciendo por el Señor. Y que el Señor nos ayude cuando no sea eso así. Y que nos ayude y que de verdad podamos cambiar y hacerlo para la gloria y honra de Él. Pongámonos de pie, por favor. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo, por este grupo de hermanos, Señor, que tú trajiste hoy. Gracias porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Porque solo tú nos guías o nos acobijas y nos acompañas, Dios del cielo. Gracias porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Reconocemos que tú eres el que hace todo. Perdónanos porque los miedos, los temores, la desobediencia, la necedad, a veces, Señor, toma el control y no permite que hagamos las cosas como deben hacerse y como nos enseñas hoy para tu gloria y honra. Ayúdanos a recordar estas verdades mientras caminamos en esta tierra y te glorificamos y te exaltamos, pues lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.